Muy bien. Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos al inicio de las actividades de la Sociedad Peruana de Medicina Interna filial Arequipa. Es muy grato tener la presencia del doctor Harold Manrique, presidente de la filial Arequipa de la sociedad, que el doctor Hugo Madariaga Charaja, quien va a ser el ponente esta noche, dando inicio a nuestra actividad. Sean bienvenidos todos, doctores, distinguidos miembros de la directiva. Doctor Madariaga, gracias por su presencia. Antes que nada, vamos a agradecer al auspiciador que siempre está con nosotros en la sociedad, Laboratorios Teva. Tenemos un video de promoción del mismo. Adelante. Muy bien. Nuevamente nuestro agradecimiento a Laboratorios Teva, que siempre está presente en estas instancias, en estas actividades científicas y dando inicio a estas actividades. Quiero dar la invitación y agradecer la presencia al doctor Hugo Madariaga Charaja. El doctor Hugo Madariaga Charaja es médico especialista en reumatología, médico asistente y coordinador del servicio de reumatología del Hospital 3 Yanaguara de Salud, con maestría en gerencia en salud, miembro de la Sociedad Peruana de Inmunología Filial Arequipa y de la Sociedad Peruana de Reumatología, presidente del Comité del Reumatólogo Joven. Nos da placer presentarlo con el tema enfermedades autoinmunes y vacunas. Con el permiso del doctor Harold Manrique y la digna audiencia, doctor Hugo Madariaga, adelante por favor y gracias por su asistencia. Bueno, gracias a la sociedad por la invitación. Y mi presentación, ¿sí? Se ve bien, se escucha bien. Bueno, imagino que sí. Bueno, gracias a la sociedad por la invitación. Gracias, doctor. El del personal médico, que nos estamos vacunando, ya han comenzado a vacunar aquí en Arequipa a personas mayores de 80 años, y la pregunta que sigue insistiendo: ¿me puedo vacunar? ¿Me debo vacunar? ¿Debo suspender mi tratamiento? Vamos a tratar de responder a la mayoría de esas preguntas. Bueno, como ya saben, estamos viviendo la pandemia que nos tocó vivir en nuestra generación, a este virus. Como datos, hasta el día de ayer, actualización, más o menos hay 3.131.000 muertos a nivel mundial y hay 148.353.000 contagiados. En el Perú hay un total de 60.000 muertos, ¿de acuerdo? Y más o menos 1.768.000 contagiados, datos hasta el día de ayer. Enfocando esto, entramos en una controversia si el riesgo es igual para la población general o está aumentado. Lo lógico, lo pensar, es de que desde el punto de vista fisiopatológico y desde el punto de vista del tratamiento de pacientes con estas enfermedades, está con un riesgo aumentado. No, es un paciente inmunosuprimido. ¿Cómo te vas a vacunar? O suspende el tratamiento, o tienes mucho más riesgo de infectarte para COVID. Definitivamente es controversial, pero la controversia yendo más hacia que no hay mayor riesgo, y le muestro los datos. Cuando comenzó el tema de la pandemia, vimos que es un fenómeno mundial, estrés agudo, crónico, un estrés nunca antes experimentado para muchos pacientes y nosotros, medio de contagio, aislamiento social, incertidumbre económica, laboral, educativa y de tratamiento en los pacientes. Y lo que vivimos actualmente, y vemos, y verdad, es una pena, inclusive hasta chats de gremio médico, el gran fenómeno de desinformación que hay con respecto a la vacunación, efectos y muchas cosas que elucubramos pensando sensatez y viendo que no hay respuesta porque no hay estudios que demuestren casi nada de lo que podemos aseverar. En cuanto al paciente, vemos que desde los primeros reportes de los chinos
se vieron los primeros factores de riesgo, que eran prácticamente los que sabemos: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática. Fueron las primeras causas, o los primeros, mejor dicho, factores de riesgo para tener infección por coronavirus. A partir de esto, las sociedades de reumatología de todo el mundo, incluyendo las más grandes, ACR, EULAR, y la que pertenecemos nosotros, la Sociedad de Reumatología PANLAR, comenzamos a registrar a todos los pacientes que teníamos con reportes de infección por COVID para ver si podíamos obtener algún dato. A partir de eso se vio en ese momento que las enfermedades más frecuentes con infección eran artritis reumatoide, lupus, y artritis psoriásica y espondiloartritis. De repente la artritis reumatoide, no porque sea la que más frecuentemente o mayor riesgo de infección, es porque es la más prevalente, de una prevalencia de 0.5%, que es alta en reumatología. Y se vio que aquellos pacientes que tenían infección, adivinen qué, eran los mismos factores de riesgo de la población general. Eran pacientes que tenían hipertensión, enfermedad pulmonar, diabetes y un problema cardiovascular. Entonces, los factores de riesgo de pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias son los mismos que la población general. Partimos de ese principio. Y si había asociación con algún medicamento, vimos que la mayoría de pacientes, como reciben DIMAR sintéticos, eran los mismos: metotrexate, leflunomida, sulfasalazina. Biológicos después, menos inhibidor de JAKs, y hidroxicloroquina o antimaláricos en un menor porcentaje. Entonces, a partir de eso, nacen algunas recomendaciones para el manejo de pacientes con enfermedades reumáticas, tanto de la Sociedad Europea como la Sociedad Americana. La Sociedad Europea, que fue la que sacó las primeras recomendaciones para esto, menciona bien claro, y lo resalto aquí, dentro de muchos principios y recomendaciones que no tiene mucho sentido revisarlo todo, habla que hasta la fecha no existe evidencia que los pacientes con enfermedad inflamatoria o autoinmune tengan mayor riesgo de infectarse, y que los pacientes que están infectados tengan peor pronóstico que la población en general. Eso es lo que se sabe, esos son los datos actuales, ¿de acuerdo? Dentro de esto, el Colegio Americano saca sus recomendaciones un mes después y dice lo mismo, porque es lo que dicen los datos actuales. Aquellos pacientes que tienen infección por COVID-19 con enfermedades reumáticas, el riesgo lo tienen aumentado solamente si comparten la misma comorbilidad que la población general, es decir, el riesgo es el mismo, y el riesgo está aumentado si es que es diabético, hipertenso, enfermedad cardiovascular, lo que ya sabemos. Entonces, ambas sociedades, por los datos epidemiológicos que sabemos hasta la fecha, demuestran, o ya lo ponen como un concepto claro, un hecho, de que felizmente el tener enfermedad reumática inflamatoria no aumenta el riesgo de infección, y si me infecto, mi pronóstico no es peor. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro. Dentro de esto, pasa el tiempo, pasa el primer año de pandemia y salen nuevos datos al respecto. Cuando se hace nuevamente una revisión de los pacientes en un metaanálisis, como pueden ver ahí, depurando algunos estudios, tanto de riesgo de hospitalización como de mortalidad, se vio en este estudio final de que los pacientes con enfermedades reumáticas tenían para este metaanálisis el doble de riesgo que la población general. Pero vamos a ir viendo por qué tiene supuestamente este doble de riesgo. Se vio que estaba más asociado al uso de corticoides, ¿de acuerdo? El tema de morbilidad y de mortalidad, perdón, en pacientes hospitalizados. Y se vio algo muy interesante, que aquellos pacientes que usaban terapia biológica, sobre todo anti-TNFs, estaba asociado a menor riesgo de hospitalización y menor muerte. ¿De acuerdo? Acordémonos, desde que apareció el COVID y quisimos dar tratamientos empíricos pensando en un razonamiento lógico, fisiopatológico del mecanismo de acción de los medicamentos, hemos usado antimaláricos, hemos usado rituximab, estamos utilizando colchicina actualmente, el tocilizumab criticado, usado, como quieran verlo, lo hemos utilizado, porque son mecanismos de acción bastante interesantes, pero miren, desde el punto de vista epidemiológico vemos que inclusive el uso de algunos medicamentos biológicos, entre comillas, fuertes, inmunosupresores, descritos por los pacientes, o por de repente algunas otras especialidades, inclusive no aumenta el riesgo, simplemente hasta tendría un factor protector en un grupo de pacientes.
Teniendo ese escenario, viene el tema ya de la vacuna. Llegaron las vacunas. Entonces, actualmente, como ustedes saben, hay más de 200 vacunas en desarrollo. Hay 60 en estudios clínicos, terminando fase 2 o fase 3. No crean que son las 4 o 5 que vemos en la televisión, en los grupos de chat. Hay mucho más vacunas que se están desarrollando, entendiendo que el mecanismo de acción de las vacunas es muy variado, como pueden ver. Pero cuando nos enfrentamos a un virus de RNA, tenemos estos 4 mecanismos. El primero es aquel del virus, el virus vivo, entero, en toda su forma, que sea atenuado. ¿Cómo se atenúa un virus? Básicamente causando una mutación que debilite al virus. Y la otra forma que es del virus inactivado, que es la que tenemos actualmente, la vacuna de Sinopharm nosotros, que es un virus inactivado. Ese es la primera mecanismo de hacer. La otra forma es por un vector viral. Simplemente agarramos una vacuna, un virus, que actualmente se está utilizando es de un virus de influenza de primate y se le cambian algunas proteínas contra COVID-19 y formamos anticuerpos contra las proteínas de COVID-19. La otra, basada en proteínas, simplemente que la vacuna va a expresar la vacuna proteínas, probablemente la mayoría de superficie del virus, y de esta manera creamos anticuerpos contra estas proteínas. Y la tercera, de ácido nucleico, desde el punto de vista de desarrollo de vacuna, de tratamiento biológico innovador, lo que se introduce es RNA del virus en la vacuna. Este se inserta aparte del DNA de nosotros, de las células humanas, y a partir de ahí se sintetizan proteínas virales. Y de esta manera se producen anticuerpos contra este anticuerpo. De esta manera, esta última forma es una manufactura mucho más rápida, mucho más rápido. Entonces yo puedo tener mucho mayor cantidad de vacunas en un menor de tiempo. Lamentablemente, la forma de virus atenuado o inactivado demora más. Ahora ya entienden más o menos el tema político, por qué no hay vacunas y por qué los chinos están poniendo fábricas en la India, ¿de acuerdo? Porque la manufactura es mucho más lenta en este proceso de formación. Entonces, dentro de esto, aquí vemos varias marcas que tenemos, la de Sinopharm o la de Sinovac, ambas chinas, en las cuales colocamos al virus intacto, simplemente en una forma inactivada, y va a reconocer diferentes tipos de proteínas. Tenemos la por vector que mencioné, que puede ser la que está usando AstraZeneca, que es la de influenza de un macaco, en la cual simplemente tiene proteínas virales. Tenemos la de Pfizer, de ácido nucleico, que estamos mostrando. Entonces, tenemos ahí diferentes marcas y el mecanismo de acción de cada una de las vacunas. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo funcionaría la vacuna? ¿No? Son generalmente frascos, multidosis a los pacientes desde uso intramuscular. El tiempo va a depender de los estudios, una dosis, 2 dosis, intervalo de 2 semanas, 3 semanas, 12 semanas, dependiendo de los estudios de fase 3. No existe de que yo quiero mi refuerzo, 3 es mejor que 2, no hay respuesta. Eso ya fue un tema que alguna vez se tocó en el cuerpo médico del Hospital Yanaguara. Entonces, entendiendo de esto, vamos a ver que una vez introducida la proteína viral, cualquier sea el mecanismo, va a ser reconocida por mecanismos inmunes muy antiguos, mecanismos inmunes dados por lo que es inmunidad innata, por estos receptores tan antiguos como los Toll-like receptors, Lectin-like receptors, Lecithin-like receptors, que son receptores muy antiguos de inmunidad innata, que van a ser reconocidos básicamente ¿por quién? Por las células dendríticas, fagocitos muy antiguos desde el punto de vista inmune. ¿De dónde? Dependiendo de la vacuna, piel, tejido subcutáneo, muscular. Entonces, al ser fagocitado esta proteína, que es lo que colocamos al paciente en una vacuna, esto va a ir a los ganglios linfáticos más próximos. Generalmente, en el ser humano, si le colocamos en el hombro, probablemente va a ir a la región axilar y luego hacia lo que es el mediastino. Y a partir de ahí, la célula dendrítica periférica, muscular, subcutánea, de tejido graso, va a presentar esta proteína al sistema inmune. Lo va a hacer a ambas, tanto al linfocito T como al linfocito B. Entonces, de esta manera se va a desencadenar una respuesta inflamatoria a nivel ganglionar. ¿De acuerdo? Estamos hablando cómo funciona la vacuna. Pero esto no me interesa mucho. Lo que a mí me debe interesar básicamente que esta respuesta inflamatoria perpetúe, se produzcan los que son los linfocitos de memoria, ya sea T o ya sea B. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera voy a poder tener la respuesta que yo espero de una vacuna.
Entendiendo esto, el mecanismo de acción, el escenario de que aparentemente los pacientes con enfermedades autoinmunes no tienen mayor riesgo que la población general, ni por la enfermedad ni por el tratamiento, salen ya recomendaciones de vacunación. Vamos a ir viendo la historia de esto, y desde hace poco, en el año 2011, salen recomendaciones de vacunación para pacientes con enfermedades autoinmunes, en las cuales sabe resaltar que se recomienda no el uso de vacunas de virus atenuado, ¿de acuerdo? Sigue evolucionando el tiempo, el Colegio Americano de Reumatología saca su lista porque ya aparece en gran momento lo que es terapia biológica y la incertidumbre de la presencia de vacunas, y en ellos también menciona que los pacientes no deben vacunarse con aquellas de virus atenuado, que el paciente debe vacunarse, pero debe hacerlo por lo menos con un mes antes de recibir terapia biológica. Sigue pasando el tiempo, pasa el año 2019 y tenemos ya bien claro a qué me refiero con vacunas de virus inactivado y atenuado, y estos son los grupos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, entender de que lo que no se recomienda son aquellas vacunas que tienen virus atenuado. ¿Quiénes son las de virus atenuado? Paperas, sarampión, poliomielitis, fiebre tifoidea, vacuna contra herpes zóster y fiebre amarilla. Entonces, esto no se recomienda. Las de virus inactivados sí están recomendadas, ahí está la lista grande, y la vacuna actualmente que tenemos de Sinopharm es de virus inactivado, entra en este grupo. Y en esto recomiendan que consideran tener precaución con el uso de virus atenuado, ¿no? Antes estaba contraindicado, ahora tener precaución, usar mucho el criterio. Acordarse que la vacuna china es inactivado, no atenuado. Dentro de esto hay diferentes recomendaciones que no vale la pena repasar, no es tema, pero entender que desde el punto de vista de reumatología nosotros ya lo tenemos claro, el tema de la vacunación desde la aparición de terapia biológica con grados de recomendación. En diciembre de 2020 aparecen las recomendaciones europeas con respecto a la vacunación. Es interesante porque mencionan de que la recomendación que colocan básicamente son para aquellas vacunas que están en el medio de ellos, en el medio europeo, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente son aquellas vacunas que están desarrolladas a raíz de modificación del ARN, de vector principalmente, ¿de acuerdo? No hay recomendaciones para aquellos con virus inactivados, porque simplemente estos virus, esta vacuna no ha llegado al grupo europeo, así que no pueden hacer recomendaciones para vacunas que no poseen eso. Entonces, las recomendaciones que dan ellos son básicamente para la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson. Son las 4. Entonces, las recomendaciones que dan ellos son para este tipo de vacunas. No incluyen las vacunas de virus inactivado, porque no está dentro de su territorio y no está estudiado para ellos. ¿De acuerdo? Eso, entender bien, bastante claro. Dentro de esto ellos lo desarrollan de una forma muy interesante, con una respuesta a preguntas, para no desarrollarlo. Colocan, ejemplo, que fuera un paciente con enfermedad autoinmune o inflamatoria. ¿Tengo la necesidad de ser vacunado? Y la respuesta es sí, debes ser vacunado. ¿Tengo necesidad urgente de vacunarme? Simplemente coloca de que en el momento debes vacunarte junto con el grupo etario que te corresponde. Los pacientes, ¿alguna vacuna es mejor que otra? La pregunta que tenemos nosotros. El consultor viene la enfermera, doctor, quiero Pfizer, no quiero la China. No existen estudios comparativos que una sea mejor que la otra. Que esta sea eficaz en 90% y esta en 70%, perfecto, pero no existe estudio comparativo, no podemos dar una respuesta. Que un medicamento tenga una respuesta de 90 y uno de 60 es individual, pero yo no puedo dar una respuesta porque no existe un estudio comparativo G2G del medicamento con otro. Yo no puedo decir que esta vacuna es mejor que la otra. Con respecto a COVID-19, si ya he estado infectado, ¿me puedo vacunar? No existe información en el tiempo que uno se deba vacunar después de la infección. Simplemente debe ser vacunado si ya no estás con infección activa. ¿Puedo vacunarme si estoy en un estado de inmunosupresión y tomo medicamentos inmunosuprimidos? La respuesta es sí. Hay medicamentos puntuales que los vamos a repasar, que hay que dejar algunos tiempos, pero la respuesta es sí. ¿Las vacunas deben interferir con mi tratamiento? No. Hace poco, un paciente, un obstetriz de un centro de salud de acá de Arequipa,
le iban a vacunar y el médico dijo, suspendan tratamiento para todos, suspendió tratamiento a todos, diabéticos, hipertensos, artritis reumatoide, porque la vacuna se cruzaba. Y no debemos tomar decisiones empíricas, ¿no? ¿Qué datos necesito para tomar la decisión? Obviamente hay un criterio sobre todo, ¿no? Y el médico debe tomar una decisión con respecto a eso, pero la regla general es que todos deben vacunarse. ¿Qué hay de los efectos adversos? Por el hecho de tener una enfermedad reumática, ¿tengo peores efectos? No, no hay evidencia de eso. Los efectos adversos que se pueden presentar son tan igual como el paciente reumático como la población general. ¿Y qué pasaría si mi enfermedad está activa? ¿Me debo vacunar? Conversar con su reumatólogo. En caso que tenga dudas de los efectos adversos, converse con su médico tratante. ¿La vacuna me va a activar mi enfermedad? No hay evidencia de que que esto sea cierto. ¿Me voy a tener que vacunar anualmente? Nadie tiene respuesta, porque estamos ahorita viviendo la fase 3. Pfizer, los primeros, ya han dado resultados a 6 meses, te dicen la vacuna funciona 6 meses. De acá a unas semanas dirán la vacuna funciona 9 meses. No se sabe el tiempo, el intervalo de vacunación, pero aparentemente sí va a ser cíclico y periódico, pero no hay tiempo, no podemos dar respuesta a eso. ¿Qué tan largo pueden ser los efectos adversos? Tan igual que en la población. ¿Tengo más riesgo de contraer COVID? El mismo riesgo, lo hemos repasado esto. ¿Puedo empeorarme con COVID? Y hemos repasado esto. ¿Mi tratamiento aumenta el riesgo de empeorar la enfermedad? También es falso esto. Pasa un mes y a Estados Unidos también presenta sus recomendaciones con respecto a vacunas en este grupo de pacientes. Básicamente igual, tratando de resumir aquí de que también los americanos ponen bien en claro de que las recomendaciones son básicamente para las vacunas que están dentro del territorio americano. Ellos no pueden hacer recomendaciones puntualmente de las chinas, de las israelitas, de las rusas, porque no están dentro de su territorio. Muy bien. Entonces, dentro de esto, ellos ponen varias recomendaciones, en verdad, con respecto a la vacunación, muchas parecidas a las europeas. No voy a repasar esa parte, voy a ir a la parte más importante. Bueno, acá algo importante, ¿no?, de resaltar. Y ellos colocan, no está indicado el dosaje de inmunoglobulinas o anticuerpos para ver eficacia de vacunas. No sirve eso ya está demostrado en ninguna forma de vacunas. No sirve dosar anticuerpos, porque si yo doso anticuerpos, uno, no es específico ni sensible. Número dos, solamente estaría midiendo la inmunidad humoral, no la inmunidad del linfocito T. Entonces yo no puedo decir si tengo anticuerpos bajos o no los tengo, la vacuna no funciona. Error grande. Y eso ya también en alguna otra conferencia ya mostramos datos de eso. Esto es probablemente lo que más les interese a ustedes, porque ellos se dan el trabajo o dar medicamento por medicamento si se requiere hacer alguna modificación. Dentro de esto podemos ver si es que el paciente está bajo antimaláricos, corticoides. No hay ninguna modificación en el tratamiento, debemos continuar. Grado de recomendación fuerte a moderada. Si el paciente utiliza sulfasalacina, leflunomida, micofenolato, azathioprina, ciclofosfamida, anti-TNFs, interleuquina 6, interleuquina 1, anti-interleuquina 17, acá entra secukinumab, entra lo que es adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab, pegol, entra anakinra, entra belimumab, corticoides, ciclosporina en este grupo. Vamos a ver que inclusive corticoides más de 20 miligramos, no debemos hacer ninguna modificación. Recomendación moderada. Si el paciente está recibiendo metrotexate, la recomendación es que una vez que el paciente se vacune, no tomar o no colocarse el metrotexate una semana después. No es porque va a pasar algo, porque se hizo en estudios previos contra influenza, se vio que el metrotexate podría disminuir la inmunogenicidad de la vacuna. Es por eso que extrapolamos esa recomendación de influenza y la recomendación es que si el paciente recibe metrotexate, debe vacunarse. Simplemente, una vez establecida la vacuna, no colocarse o tomar una semana después. Eso lo recalco bien porque de todos los medicamentos, metrotexate es uno de los que más utilizamos, ¿sí? Inhibidores JAK, igual, que tenemos en el medio, tofacitinib, baricitinib y nintedanib para fibrosis pulmonar, tenemos los tres en el medio. Misma recomendación que metrotexate, son vía oral, de vía oral diaria, todos estos medicamentos.
e igual retrasar una semana la toma después de la vacuna por la misma recomendación. Perdón. De acuerdo. Abatacept no tenemos en el Perú, ya lo retiramos hace 2 años, me salto esta parte de recomendación. Ciclofosfamida endovenosa, acordemos que la anterior era ciclofosfamida vía oral, se recomienda igual separar una semana de la colocación de la vacuna el uso de ciclofosfamida, y acá lo importante resaltar es el rituximab. El rituximab lo utilizamos mucho en oncología, en reumatología, en hematología principalmente, y la recomendación es que debe haber un espacio por lo menos de 1 mes entre el uso de rituximab y la vacunación, sea hacia adelante o hacia atrás. La recomendación es 1 mes de diferencia. Igual no es que vaya a pasar algo, simplemente como, acuérdense que es un anticuerpo monoclonal contra CD20, contra el linfocito B, queremos evitar el posible riesgo de disminuir la inmunogenicidad del medicamento. Hay diferentes más recomendaciones que no las vamos a repasar, pero son muy similares a las mencionadas, las europeas. Y acá viene lo interesante. Si bien es cierto en el estudio de Pfizer se incluyó pacientes con artritis reumatoide, osteoartritis, ¿de acuerdo? Y se vio, por eso salieron recomendaciones que no había mayor riesgo. Recién el mes pasado, perdón, sí, en el mes pasado, en la primera semana de marzo, se ha comenzado a hacer el primer estudio de vacunación en pacientes con enfermedades autoinmunes y inmunocomprometidos, ¿de acuerdo? Es un estudio de fase 3 en la cual van a ingresar, o ya ingresaron, o ya comenzó, mejor dicho, enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinal, uveitis, enfermedades dermatológicas autoinmunes como lo que es pénfigo, psoriasis, enfermedades neurológicas autoinmunes, esclerosis múltiple. Entonces, ahora recién vamos a tener unas respuestas mucho más claras, porque en este estudio se van a hacer directamente como objetivo principal pacientes con enfermedades autoinmunes, y habrá más respuestas con respecto a lo que estamos conversando. Lamentablemente, obviamente van a usar vacunas que estén dentro del territorio americano. Básicamente todos los pacientes que van a usar van a ser la de Pfizer, de Moderna, AstraZeneca y la de Johnson. No incluyen otro tipo de vacunas que no estén dentro del territorio americano donde se está desarrollando este estudio. Conclusiones. Número 1, debemos seguir y estar actualizados con los lineamientos con respecto a recomendaciones de vacunas. Probablemente cuando salgan los resultados de este estudio habrá nuevas respuestas, o cuando tengamos el estudio de Pfizer de fase 3 a 9, 12 meses, habrá nuevas respuestas a ellos. Las dudas y temores de los pacientes deben ser aclarados por los médicos tratantes, ¿de acuerdo? Eso lo digo bien claro porque me pasa frecuentemente que quien toma la decisión es la enfermera, ¿no? Suspende una semana, no te vacuno, trae un papel de tu médico y se convierte en un problema. Eso me pasa con influenza, con neumococo, con la difteria, me pasó también en su momento. Entender que estamos en pandemia y debemos estar de acuerdo con la vacunación y promoverla. La OMS habla que una vacuna es eficaz, así sea solamente 51%. Tengamos una de 51 y una de 99, debemos de vacunarnos y debemos promover a la población a vacunarse. Definitivamente debemos individualizar los casos para cada paciente, ¿de acuerdo? Cada paciente es un mundo, ustedes lo saben mejor que yo como médicos internistas, pero en línea general debemos promover la vacunación de todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Esa es mi última diapositiva. Muchas gracias, doctor Madariaga. Nuevamente el agradecimiento en nombre de la sociedad. Quiero darle la palabra al doctor Harold Manrique. Adelante, doctor Manrique, para el agradecimiento a usted también y a la audiencia. Adelante, doctor Harold. Buenas noches, agradezco dando la palabra y agradezco también al doctor Madariaga por habernos acompañado en estas ponencias mensuales que tenemos en la sociedad. Y sobre todo a todos los participantes ahora, que hacen un buen número, agradecerles a ustedes acompañarnos, invitarnos a todo el año, y en especial al congreso que vamos a llevar entre agosto y septiembre. Muchas gracias. Gracias, doctor Manrique. Nuevamente, gracias, doctor Madariaga. Esperemos que no sea la última vez que contemos con su presencia, que definitivamente realza estas actividades científicas que seguramente vamos a continuar. Seguramente hay dudas, preguntas de nuestra audiencia. De repente podemos revisarlas aquí en las... Bueno, hay varias preguntas. ¿Puedo leerle algunas, doctor? Sí, claro.
Me dicen una paciente de 89 años con anemia crónica, con hemoglobina en 7, hace 29 días COVID con neumonía, que requirió medicación antibiótica, enoxaparina, corticoides, manejo domiciliario. Estable con 1 litro de oxígeno, preguntan si se puede vacunar, justo seguramente porque hoy día empezó la vacunación a los mayores de 80 años, ¿no? Sí, pues, bueno, la respuesta es sencilla. Si la paciente todavía está con COVID, no sería, no sería ideal vacunarla, ¿no? Pero si la paciente ya, la parte de COVID pasó, tiene que vacunarse. Olvidarse del tema de que esperamos 2 semanas, que está protegido 1 mes, no se sabe eso, no se sabe que la presencia por lo menos de anticuerpos puede durar 72 horas o muchos meses y toda la pandemia, ¿no? Entonces la respuesta sería, basta que el paciente ya no esté con COVID activo, puede vacunarse. Perfecto. Gracias, doctor. La otra pregunta dice, suspendido metotrexate, 1 semana post vacuna, ¿se reinicia metotrexate nuevamente? Por supuesto. O sea, simplemente, por ejemplo, yo me vacuno hoy día miércoles, me tocaba Metrotexate el jueves, ya no lo coloco el jueves, me la coloco el próximo jueves. Si estoy con la China y ya llegué la segunda dosis, igual, esa semana la vuelvo a separar y reinicio nuevamente, ¿no? Ok, doctor, gracias. Otra dice, paciente COVID que toma paracetamol a dosis repetidas. Dicen que si toma metotrexate a la vez, el riesgo de patotoxicidad se elevaría. Claro, tanto Metrotexate como paracetamol son los medicamentos más hepatotóxicos o los que son más reportados como causante de cirrosis o insuficiencia hepática por medicamentos, ¿no? No sugiero que deban combinarse. El Metrotexate lo manejamos usando ácido fólico, es bastante manejable. El paracetamol no debería usarse en dosis muy altas y menos con Metrotexate, no es una combinación muy buena, ¿sí? Doctor, preguntan si el paciente con VIH controlado puede vacunarse sin problema. Sí, pueden vacunarse con VIH sin ningún problema. Ok, ¿qué cuidados debemos tener al vacunar a una paciente con lupus que toma prednisona, más de 20 miligramos por día y además tiene micosis oral? Bueno, ninguna. La paciente debe vacunarse y tratar la micosis vía oral, ¿no? Si está con 20 miligramos, probablemente tenga un lupus severo, ¿no? Entonces no puedo suspender el corticoide. Y si tiene micosis, se trata la complicación, que asumo debe ser por corticoide, y la paciente se vacuna. Ningún cuidado adicional, en absoluto. Pregunta, gracias doctor, preguntan también si en relación a la vacuna, si la diferencia de tiempo con los pulsos de corticoides, ¿hay un tiempo ideal de separación para la vacuna? Los corticoides ni a dosis menos de 20 miligramos ni más de 20 miligramos van a disminuir la inmunogenicidad. La vacuna no va o el corticoide no va a definir que tenga que separar, ¿sí? La dosis que fuese. Perfecto. Preguntan si hay diferencia entre la vacuna Sinopharm China y la de Pfizer en cuanto a la respuesta que puede haber en los pacientes. ¿Y cuál Bueno, considera ideal, que son las que están llegando a nuestro país? bueno, con la China no podemos tener respuesta porque todavía no han salido los estudios finales, los resultados finales. Tenemos resultados puntuales de algunos centros, acá en Perú todo el problema que vieron, pero la respuesta final de la eficacia final de la China no la tenemos todavía. Tenemos que esperar esa respuesta. Sabemos que aparentemente tendría una eficacia cercana al 70%, pero igual, o sea, definitivamente hay que vacunarse ya sea con una o con la otra. ¿De acuerdo? Con la que tengamos, estamos en guerra, ¿no? Así es. Podríamos decir que la mejor vacuna es la primera que llegue a nuestro... Exactamente, esa es la a mejor vacuna. nosotros. Que podamos tener alcance, esa es la mejor vacuna. Así es. Preguntan si un paciente recién inició hace 1 semana tratamiento con hidroxicloroquina por artrosis deformante, si puede vacunarse. Bueno, sí, no hay ningún problema. Como mostramos, los antimaláricos tampoco intervienen con la vacuna y pueden usarse sin ningún problema con la vacuna. Preguntan si el peso es importante. Una mujer muy delgada, 40 kilos de peso con un síndrome poliglandular autoinmune, talla de 1,60 m, si puede vacunarse. No, no hay ninguna diferencia. Acuérdense que en los estudios de Pfizer se ha usado la misma dosis para pacientes de 16 años a más y es la misma dosis que estamos utilizando para 12 a 16 años, así que el peso no es un problema. Ok. Doctor, si un paciente tuvo COVID post primera dosis de vacuna, que entiendo que están hablando de la Sinopharm, ¿a cuánto tiempo debe aplicarse la segunda dosis?
Bueno, definitivamente esa es una buena pregunta porque sabemos de que con una dosis no tenemos la respuesta. La respuesta o la inmunogenicidad por la vacuna se da hasta 3 semanas después de la segunda dosis. Entonces, un paciente tranquilamente se pudo haber infectado después de la primera dosis. Lo ideal es que, repito, que se vacune cuando la infección haya cesado, ¿no? Haya Ok, cesado. doctor. Gracias. Habló usted también, doctor, sobre los anticuerpos, ¿no? El dosaje. Y justo hay una pregunta relacionada. Si recomienda o no la medición de anticuerpos neutralizantes post vacuna. No se ¿Y por qué? recomienda, no, Ujú. no van a reflejar el estado del paciente si es que el paciente ha tenido buena respuesta a la vacuna. Número uno, porque no son anticuerpos que están diseñados para eso. Y punto número dos, como les he mencionado, la respuesta a la vacuna no solamente está mediada por la presencia de anticuerpos. La respuesta contra vacuna se da también contra la respuesta de linfocitos T, y eso no lo vamos a poder demostrar con anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, eso no nos va a servir para ver si el paciente estuvo vacunado, funcionó la vacuna o estoy protegido, ¿sí? No, Ok. fuera de lugar eso. Acá hay un comentario y pregunta, ¿no? Dicen, se hicieron estudios en trasplantados, encontrándose diferencias de la de AstraZeneca y Pfizer. ¿Sería mejor esperar más estudios en las diferentes enfermedades inmunológicas? ¿Y cómo seguir la inmunización en pacientes reumatológicos psicoanticuerpos neutralizantes? Bueno, creo que es similar a la anterior, esta última parte. Simplemente hay que usar los lineamientos que tenemos actual. Las que les he mencionado son las que manejamos, hay que seguir. Probablemente cuando salga el estudio que les he mencionado, el de Washington, habrá más respuestas a esto. El resto sería, discúlpenme, inventarnos, elucubrar, imaginarnos. Mientras no haya estudios que nos mencionen que algo es distinto a otro o que pueda producir eso, no debemos ni siquiera mencionarlo, ¿de acuerdo? Si no hay Ok, estudios contra eso, veremos los resultados finales. Así es. así es. Preguntan de una mujer de 80 años hipertensa con insuficiencia renal en diálisis y controlada, si puede vacunarse. La primerita de la lista, de la cola que debe vacunarse, ¿sí? Claro que sí. Bueno, una persona que recibió la vacuna Sinopharm y bueno, dado que la eficacia dicen no es muy alta y no responde con anticuerpos neutralizantes, si se puede aplicar nuevamente una tercera dosis, pero ya de Moderna o de Pfizer. No hay respuesta a eso, ¿no? No hay respuesta. Ya inventarme algo que Sí, no, creo no que nadie... ya la pregunta anterior creo que quedó claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos da inmunidad a las vacunas? Como hemos mencionado, Otra tampoco pregunta. está eso. Como mencioné hace 3 semanas, salió que la vacuna de Pfizer funcionaba 6 meses, ¿sí? Porque los pacientes de fase 3 siguen siendo estudiados. De acá adelante 9 meses, no tenemos respuesta a eso tampoco. Simplemente la respuesta es, la vacuna funciona por 6 meses. Veamos qué pasa a continuación. Así es. Acá tenemos otra. ¿Los pacientes con cáncer pueden vacunarse? Sí, sí se pueden vacunar. No hay contraindicación para esto. Adiciona una pregunta si su medicación antineoplásica la pueden continuar sin problemas. Bueno, en la lista que les he mencionado son Ujú. medicamentos en reumatología, ¿no? Entonces, una pregunta mucho más específica debería responder un oncólogo, ¿no? Ellos sí deben tener los lineamientos por cada antineoplásico, ¿no? Pero como podemos ver, aparentemente sí se podrían vacunar. Así es. Preguntan también cuál es la expectativa futuro de mediano plazo sobre la vacunación hecha al personal de salud, ¿no? Dado todos estos comentarios que nos está haciendo respecto a la eficacia a 6 meses de las diversas vacunas, ¿no? Y que probablemente muy pronto ya nos encontremos sin protección. Claro, en verdad, cuando me refiero a la eficacia 6 meses, no significa que solamente duren 6 meses, porque son 6 meses de resultado. Darán nuevos resultados. Si a 9 meses, voy a poner de ejemplo la de Pfizer, si me protege 90% a 6 meses, voy a ver qué porcentaje me protege a 9 meses, qué porcentaje me protege al año. Y según eso se hará nuevamente justamente cuál es el esquema de vacunación. No he puesto en la diapositiva, pero tuve la oportunidad de una charla más puntual de vacunación, no en reumatología, con el cuerpo médico del Hospital Yanaguara, y ahí les mostré que la producción de una vacuna demora de 3 a 20 años.
para que sea aprobada, de 3 a 20 años. Estamos en una pandemia, se está aprobando mucho más rápido, entonces no hay respuestas totales, solamente que hasta la fecha, ¿no? No hay respuesta a eso. Ok. Preguntan si existe la tormenta de citoquinas por vacunas. Bueno, la tormenta de citoquinas se ha visto que se puede presentar ante cualquier enfermedad inflamatoria, no es algo propio del COVID-19, eso en reumatología lo conocemos mucho frecuente como el síndrome hemofagocítico, lo vemos en pacientes con artritis idiopática juvenil, en pacientes con enfermedad de Still, y justamente se puede presentar en pacientes con infección, en pacientes con reacción alérgica a un medicamento, sí se puede presentar como en cualquier fenómeno inflamatorio, ¿no? Que haya un reporte como tal, no lo he visto como tal, ¿no? Otra pregunta es si se está hablando mucho de la posibilidad de una variante del virus peruana. Si hay alguna posibilidad de estudio o si ya se está haciendo algo al respecto en relación a las vacunas. Bueno, definitivamente también, disculpe, no lo he puesto en esta diapositiva, pero en una anterior charla mencioné que ya la CDC tiene claro en la definición de las cepas de virus de interés, de riesgo y de incertidumbre. Entonces, según esa clasificación, ahí están las diferentes nuevas variantes en las cuales ahí se coloca simplemente aquellas que por su mutación proteica podrían la vacuna no funcionar. En otro grupo, aquellas en las cuales ya se ha demostrado que la vacuna no funciona. Entonces, habría que definir si existe tal variante peruana, que probablemente la debe ver como en todos los lugares. Habría que ver si es que la mutación que tiene va a intervenir en el mecanismo de acción de la vacuna, ¿no? Habría que ver eso, ¿no? No, tampoco hay respuesta a ello hasta la fecha. Preguntan también aquí, es evidente que la vacuna pues no protege frente a una infección, ¿no? Sino de repente a que esta sea leve, moderada y no llegue a ser crítica. ¿Hay datos al respecto a la posibilidad de hacer infección grave aún estando vacunado? Claro, todo es estadística y posibilidades, ¿no? O sea, lo que hace la vacuna simplemente, como el doctor Aldo lo menciona, disminuye el riesgo de mortalidad, de hospitalización por el virus, ¿no? Pero igual, nada es 100%, ¿no? Va a haber un grupo de pacientes que se va a infectar igual, va a ser neumonía igual y va a fallecer igual. Simplemente que va a ser un menor número que en un escenario de no vacunación, ¿sí? Muy bien. Creo que son todas las preguntas. Seguramente hay muchas dudas. De repente ya lo pueden hacer por interno. Doctor Madariaga, realmente apreciamos su presencia, su participación, aclarando muchas dudas respecto a este tema muy actual, ¿no? Y sobre todo a la expectativa que tenemos a futuro, ¿no? Ya en Arequipa esta semana se está empezando a vacunar a los mayores de 80 años y esperamos que muy pronto pues se continúe con el resto de la población, cuando es la única arma actual que tenemos, además de la prevención en la población, ¿no? De repente, doctor Madariaga, un mensaje de despedida hacia toda la audiencia. Bueno, simplemente la audiencia, simplemente, por favor, somos médicos, promuevan la vacunación, no pongamos susto donde no lo hay, se trata de mostrar la mayor evidencia posible en las cuales muestra, por más que nosotros consideremos a los pacientes con enfermedades reumáticas e inflamatorias que son pacientes inmunosuprimidas, por más que nuestro criterio nos diga eso, estamos viendo que felizmente no tienen mayor riesgo de infección y felizmente no hay ninguna contraindicación para su vacunación. Mencioné la lista de fármacos, si hay alguna duda, que pregunten al reumatólogo o al médico tratante antes de tomar decisiones de no vacunación o suspensión innecesaria del tratamiento. Con eso quisiera concluir. Perfecto. Muy amable, doctor Madariaga, nuevamente el agradecimiento, no solo de la Sociedad de Medicina Interna Filial Arequipa, sino estoy seguro de todos los asistentes. Gracias, doctor, y esperamos tenerlo seguramente en otra oportunidad. Listo, gracias por la Gracias, invitación. gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos ustedes también por su presencia. Como muy bien lo ha dicho el doctor Madariaga, somos personal de salud y promovamos la vacunación. Solemos ver ya
además colegas, ¿no? Que están un tanto en contra. Pueden tener sus argumentos, pero ya vemos que muchas armas no tenemos, ¿no? Ante esta situación, definitivamente tenemos que estar al frente todos. Vamos a pasar a un video promocional del Laboratorio Teva, que es nuestro principal auspiciador. Muchas gracias a todos por su presencia y esperamos verlos en una nueva oportunidad, seguir cuidándonos. Cuídense. Un abrazo para todos ustedes. Adelante, Teva. A continuación, brevemente, vamos a hacer la incorporación de un nuevo colega en la Sociedad de Medicina Interna, el doctor Víctor Cabrera Taipe. Le damos la bienvenida, doctor Víctor Cabrera Taipe, como miembro adscrito de la sociedad, quien es residente de Medicina Interna en el Hospital 3 Yanaguara Salud. Doctor Cabrera, bienvenido a nuestra sociedad y como ve, tenemos estas actividades y muchas otras que da realce a la misma. Bienvenido, doctor Cabrera, si está usted por allí, si nos puede mostrar de repente el diploma. Buenas noches, doctor Aldo López. Buenas noches, doctor Harold Manrique. Buenas noches, doctor María. Buenas noches a todos los doctores. Muchísimas gracias por la incorporación como miembro adscrito. Y bueno, solo me queda agradecer. Entre ustedes se tienen muchos docentes, tanto de mi internado, en la universidad y ahora en la residencia. Muchísimas gracias a todos ustedes, doctores. Gracias a ti, Víctor, y bienvenido. Un fuerte abrazo. Bienvenido. Doctor Harold Manrique, lo invito para la despedida. Buenas noches. Agradecer la participación de todos, como lo dije anteriormente. Darle la bienvenida al doctor Cabrera y esperamos que las ventas en los siguientes ponencias que tenemos a lo largo del año y en especial del Congreso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches con todos. Hasta una otra oportunidad. Buenas noches.